Salmo 37. Entonces, estábamos viendo que el Salmo 37, el tema del Salmo 37 es la envidia. El tema de este Salmo es la envidia. Y es quizás de toda la Biblia el texto más completo que habla sobre la envidia. La Biblia habla bastante sobre la envidia y muestra que la envidia causa realmente muchos problemas en las relaciones entre personas. La Biblia nos anima a nosotros, los creyentes, a desechar la envidia, a dejar ya la envidia, mostrando que es incompatible que nosotros, creyentes, tengamos envidia por otros, pero también, de alguna manera, implicando que aún siendo creyentes podemos estar tentados a envidiar a alguien, si no nos diría tantas veces que dejemos la envidia. Quiere decir que es posible que nosotros tengamos envidia por alguien. Y de hecho, cuando uno va creciendo en la vida y cuando uno también va conociendo la Biblia, se da cuenta que es más común de lo que uno piensa el tema de la envidia. Lamentablemente. El gran problema con la envidia para nosotros es que tenemos la tendencia a autonegarla, digamos. Es difícil para usted y para mí aceptar que tenemos envidia en el corazón por alguien. Siempre pensamos que otros son envidiosos, pero no pensamos que nosotros podamos tener problema con ese asunto. Y es un gran problema. Es un gran problema. Por eso cuando empieza el Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y ya explicamos los primeros 8 versículos de este Salmo, y no voy a volver en eso, pero solo para ponernos un poco en contexto, dijimos que esto es un Salmo muy difícil de organizar, de bosquejar, porque el escritor decidió, en vez de darle una estructura por temas, decidió organizarlo de acuerdo a las letras del alfabeto hebreo. Se llama un acróstico, eso es un acróstico. O sea, las primeras 2 líneas empiezan con la letra Aleph en hebreo. Las siguientes 2 líneas con la letra Bet, que sería la B larga, y así, hasta el final del abecedario, del alfabeto hebreo. Entonces parece que no tiene una estructura fácil de discernir. La razón de que algunos salmos se organizaban así era para que la gente los pudiera memorizar, porque el contenido de este salmo se considera que es valioso que alguien lo memorice, porque las enseñanzas de este salmo son útiles para la vida, por eso se las animaban a memorizarlas. Y yo pienso, sobre todo, cuando uno entiende cómo era el sistema de educación de aquella época del pueblo de Israel, que el escritor consideró que era valioso que los muchachos lo memoricen, los jóvenes, los adolescentes. Aquí hay información muy valiosa para ustedes, jóvenes, y para nosotros padres. Yo leyendo esto me doy cuenta que son temas que yo como papá tengo que hablar mucho con mis hijos. Tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida de todos los días. Esto de que los seres humanos luchamos, y sobre todo los que queremos ser justos, y ahora vamos al tema de la justicia que estábamos cantando y hablando. Los que queremos ser justos, luchamos con envidiar a los injustos. Luchamos en nuestro corazón con la tentación de decir: no sirve para nada tratar de ser justo. Mirá, a la gente que es malvada le va mejor, ¿o no? Parece cada vez más uno se siente un tonto por tratar de ser honrado, por tratar de ser honesto, por tratar de ser recto en la vida, cuando ve que la gente que es torcida, esto parece más fácil. Y ese es el tema de este Salmo. Y esa es la lucha que de pronto nosotros adultos seguramente en algún punto hemos tenido, o quizás todavía tenemos en algún momento, y que nuestros niños o adolescentes tendrán o tienen ya. Y cuestionan en su corazón: ¿para qué, papá? No seas tonto, papá. Desmentile. O no, papá, decía así, decía así, o hace tal cosa o tal otra, ¿verdad? Parece que es más fácil. Bueno, acá este Salmo nos enseña que no, y nos advierte que no. Y lo que hace el salmista, ya lo vimos la semana pasada, si la envidia, bíblicamente hablando, la envidia es tener el ojo malo, textual. La palabra envidia en el idioma original, en el griego, es tener el ojo malo. De hecho, la palabra en el latín, de donde sale envidia, invidere, es mirar con un ojo malo. Porque la envidia es esa sensación de malestar o de enojo interior que una persona tiene porque al otro le va mejor, porque el otro tiene algo que yo no tengo, que yo quisiera. Y uno siente envidia.
En otras palabras, la envidia está relacionada con lo que miramos. Yo miro al costado y miro con malos ojos a esa persona al costado y tengo envidia. Y el Salmo, como decíamos, que es difícil de estructurar, lo podríamos organizar justamente pensando en las miradas. En lugar de mirar al costado, el salmista nos está animando a mirar hacia arriba. Eso significa buscar a Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Y lo hace desde el verso 2 o del verso 3 hasta el 8, todo con imperativos. Noten ustedes, verso 3, confía en Jehová. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Verso 7, guarda silencio ante Jehová. Y verso 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El salmista de alguna manera está diciendo, en lugar de mirar al costado, mira a Dios. Poné tu esperanza en Dios, busca a Dios. No mires a los demás. No pongas tus ojos en los malvados. No te inquietes. No te excites, dice acá, no te impacientes. Las 3 veces la misma palabra en el original. Que tiene que ver con sentir un enojo relacionado con la envidia. En lugar de hacer eso, mira a Dios, mira arriba. Y el resto del Salmo, hasta el verso 40, podríamos decir es a no solo mirar arriba, sino mirar hacia el futuro, hacia el fin de tu vida, yo diría. Mira hacia el fin de tu vida. Que lo que parece ahora que es mejor del otro, al final va a ser peor. Sí vale la pena ser recto. Sí paga bien ser justo delante de Dios. Porque al final de la vida, la cosa, digamos así, se pone en su lugar. Lo que ahora parece que está patas para arriba, que el malvado prospera y el justo parece el tonto de la película, al final se da vuelta la cosa. Y eso es lo que habla el resto del Salmo y lo que vamos a ver hoy. Y yo casi diría que el resto del Salmo, desde el verso 9 en adelante, es casi una ampliación del versículo 8. El verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Notan la tentación acá? De una persona que está viendo a los malvados y de repente empieza a decir, pero yo soy un tonto. Y está considerando él también ser un malo. Porque parece que le va a convenir hacerlo. Mentir, hacer trampas, manipular, estafar, explotar, lo que sea. Usted puede poner un montón de opciones, que es las tentaciones que enfrentamos nosotros todo el tiempo para elegir el camino del mal. Y entonces, noten ustedes, el verso 9 empieza diciendo ¿por qué? O sea, está explicando por qué no deberíamos tentarnos a hacer lo malo. Porque dice, los malignos serán destruidos. Y ahí empieza a explicar. Y desde ahí hasta el final, desde el verso 9 hasta el final, casi cada versículo, desde el 9 hasta el 40, habla de los malvados y de los justos, malvados y justos, malvados y justos. Y los va contrastando a los dos. Y la verdad, yo tenía un conflicto, una tensión para predicar de esto, porque si uno predica un texto así, sin aclaración, se presta a una mala interpretación, a una confusión entre nosotros. Porque la Biblia dice que no existe tal cosa como malvados y justos en el sentido estricto. Somos todos malvados, según la Biblia. No hay justo ni a un uno, acabamos de leer. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron necios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3. Lo acabamos de leer. No existe. Ninguno de nosotros es justo, según la Biblia. Ninguno de nosotros cumple con la ley de Dios. Y por eso somos injustos. Yo no la cumplo, usted no la cumple. Por eso lo que cantábamos, Señor, ¿quién entrará? Nadie puede entrar. Decía el de manos limpias y un corazón puro. ¿Quién tiene las manos limpias de nosotros? ¿Quién tiene un corazón puro? No lo tenemos. Pero claro, acá habla de los malos y los justos. ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que, para entender este salmo y realmente aplicarlo a nuestra vida, tenemos que primero explicar eso. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de un justo, cuando por otro lado dice que no hay justo ni a un uno? ¿Quiénes son entonces estos justos? En la Biblia explica
Y no quiero pasearlos por todos lados, pero algún día lo profundizaremos más cuando nos toquen esos pasajes, pero explica de alguna manera que hay dos formas que un ser humano puede tratar de conseguir justicia. Una es tratando de ser justo por su esfuerzo, negándose a hacer lo malo, tratando de hacer el bien, y esa forma de alguna manera es la forma de las obras de la ley, le llama en el Nuevo Testamento, por las obras de la ley, o sea, tratando de cumplir las leyes o los mandamientos que Dios ha dado. Dice no matarás, bueno, trato de no matar. Dice no dará falso testimonio, bueno, trato de no mentir, y hago todo el esfuerzo por cumplir. Y hay gente, lamentablemente, que a lo largo de la historia ha creído que ha logrado eso, que ha logrado la justicia por tratar de hacerlo. Y según también leemos en la Biblia, esas personas se autoengañan porque no la pueden cumplir. No se puede cumplir. Y una de las grandes enseñanzas de Jesús cuando visitó este mundo, cuando pisó la tierra y comenzó a enseñar, es justamente que a la gente que se creía justa no lo era. Él denunció todo el tiempo que estas personas de alguna manera habían sobresimplificado la ley de Dios para hacerla cumplible, digamos así. Y Jesús le dice, no, ustedes escucharon, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Ustedes escucharon, no matarás, pero yo les digo que realmente el espíritu de esa ley es que cualquiera que ya en su corazón odia a otra persona, es como que lo hubiera matado. Y ustedes lo hicieron. Y así con cada uno de los mandamientos. Jesús mismo, otra vez, interpretando la ley, ha dicho, toda la ley se resume en un gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Y nadie lo puede cumplir eso. Y después en otra oportunidad dice que hay dos grandes mandamientos, que resumen todo también. Amarás a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No somos justos. Ninguno de nosotros ama al prójimo como a sí mismo. No lo hacemos. Entonces no somos justos. Esa es una opción. La otra opción es, en vez de yo tratar de ser justo por mi propia justicia, es tomar prestada, por decir así, la justicia de otro. Recibir como imputada, esos son los términos que usa la Biblia. Yo no puedo conseguir esa justicia, entonces recibo la justicia que otro sí tiene, que me la pone a mi cuenta. Y eso es lo que es el Evangelio. Para eso vino Cristo. Cristo fue el único justo que vivió sobre este mundo, nacido de una mujer. El único que nunca pecó, que caminó obedeciendo toda la ley, que no se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Y Él murió en una cruz como sustituto por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y la Biblia nos dice ahora, en esa invitación que es el Evangelio, que si uno se entrega a Cristo, uno por la fe se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo, uno recibe por la fe la justicia de otro, la justicia de Cristo, que es aplicada a la cuenta de uno. En otras palabras, yo puedo llegar a ser justo a los ojos de Dios, no por mis acciones, sino por la fe en el único justo que existe, que es Jesucristo. ¿Sí? Dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:21, por ejemplo, dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recibimos la justicia de Dios, que la tuvo Cristo, por la fe en Cristo. ¿Se entiende? Podemos nosotros ser justos, pero por la fe. Y esa justicia, en un sentido no es real, porque yo no soy justo en mí mismo, la recibo prestada de Dios. ¿Se entiende? Solo agrego un paréntesis, porque la gente suele preguntar, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? Bueno, quizás la mejor respuesta tiene que ver con este punto. La doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que una persona, para ir al cielo, tiene que ser justo en hechos, digamos así, realmente justo. Y como ninguna persona puede ser justo en esta vida, en eso estamos de acuerdo. Nosotros estamos convencidos, nadie puede en esta vida ser suficientemente justo para entrar al cielo. Ellos piensan lo mismo. Pero ellos piensan que la única forma de entrar al cielo es que si uno es justo de verdad. Y como uno se muere y no es justo de verdad, nadie al morir se puede ir al cielo. Se tiene que ir, dicen ellos, al purgatorio, que es un lugar de castigo
parecido al infierno, pero distinto en el sentido que del infierno uno no puede entrar y salir. El purgatorio uno puede entrar y después que paga con castigos por esa justicia que uno no tiene, esos pecados o injusticias se purgan, se limpian hasta que Dios decida, y después de ciertas cantidades de miles de años que uno esté sufriendo ahí, entonces cuando purgue todos esos pecados que ha cometido, entonces sí está apto para entrar al cielo con una justicia verdadera. Bueno, nosotros entendemos que no, que eso no es lo que la Biblia enseña, que no es lo que la Biblia enseña, que eso no es ningún evangelio. Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que usted se va a morir y va a estar 200.000 años en el purgatorio sufriendo por sus pecados, y entonces sí puede ir al cielo después. Eso no es el evangelio. El evangelio dice, comenzando Romanos, dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Podemos nosotros ser justos por la fe en el Señor. Podemos ser justos por la fe. ¿Se entiende? Gracias a Dios por eso. Entonces, cuando acá en los Salmos y en cualquier parte de la Biblia habla de los creyentes como justos, en un sentido lo somos por la justicia de otro. También habla cuando empiezan las cartas. Pablo dice: les escribo a los santos que están en la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes son los santos que están en la iglesia de Éfeso? Los creyentes que están en Éfeso, que son santos porque han recibido la santificación de parte de Dios y han recibido la justificación. De alguna manera la justicia, la santidad que hoy tengo yo, la tengo porque Dios me la concedió. Es un don de Dios. Pero no es que yo sea más santo ni más justo que mi vecino que por el momento no conoce a Dios. Cuando uno, dice la Biblia, recibe esa santidad y esa justicia de Dios, entonces sí uno, con esa nueva capacidad dada por Dios, uno puede vivir una vida recta. Pero sin ese obrar de Dios uno no puede, por más que lo intente, no puede uno. No puede uno. Por eso tienen sentido tantos mandamientos que hay en la Biblia a los creyentes a obedecer, a santificarse, a apartarse del mal, a hacer ciertas cosas. Eso no está puesto ahí como condición para que seamos salvos, sino está hablándole a la gente que ya fue salva por la gracia de Dios, a que ahora viva en forma coherente con eso que ha recibido de Dios. Ahora yo puedo caminar recto, porque Dios está conmigo, porque Él ha venido a morar en mi corazón, me ha dado una nueva naturaleza, me ha dado de su santidad y de su justicia, y de alguna manera ha actuado, y lo mismo en usted si es creyente, ha actuado a nivel de mis deseos. Mi corazón, ahora que yo tengo a Dios, desea otras cosas. Tengo otros deseos. Entonces, con esos nuevos deseos puedo intentar agradar a Dios. Y aún así, también está en la Biblia, claramente. Eso no es perfecto. No porque Dios no pueda hacer algo perfecto, sino que Él así quiso que la santificación sea progresiva. Y yo no voy a ser nunca completamente santo hasta que esté en el cielo. Voy a seguir lidiando con el pecado, y usted también con las tentaciones. Por eso a los creyentes se les anima, por ejemplo, a no tener envidia, porque la pueden tener, y de hecho a veces la tienen. ¿Sí? Bueno, volvemos al Salmo 37, y con esa aclaración quisiera yo tratar de explicar lo que queda desde el verso 8 hasta el 40. Retomando, creo que del verso 8 al 40, que sería en nuestro bosquejo de la semana pasada, sería eso de mirar hacia el fin de nuestros días, mirar hacia adelante, hacia el futuro. En vez de mirar al costado con envidia, miramos arriba a Dios, buscando a Dios, y miramos hacia adelante, pensando en el futuro. Y eso es lo que habla acá. Pero ya que dividimos todo el Salmo en dos semanas distintas, podemos armar un bosquejo nuestro ahora, pensando del 8 al 40, que es todos estos versículos giran alrededor de esta tentación de hacer lo malo, relacionado con la envidia, pero esa envidia de alguna manera nos impulsa a imitar al que está haciendo lo malo, para conseguir lo que él tiene. Yo diría entonces que el tema de estos versículos del 8 al 40 sería que los cristianos, los creyentes, los justos a los ojos de Dios, debemos resistir la tentación a querer enriquecernos por medios injustos. Resistir la tentación a querer enriquecernos por medios injustos.
Y ese es el tema de estos versículos. Y yo veo en todos estos 30 y pico de versículos, veo de alguna manera 4 formas en que el salmista está tratando de convencernos a nosotros de que no caigamos en la tentación de echar mano a las injusticias. En primer lugar, del verso 12 al 15 yo veo que el tema acá es que los medios injustos que podemos usar para enriquecernos se basan en aprovecharnos de otros, en abusarnos de otros, pero al final se nos vuelven encima, por decir así, y nos arruinan a nosotros. Noten ustedes. Vamos a hablar del verso 8. Dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo. Noten esto, aquí empieza la división que yo menciono. Maquina el impío o el malvado contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Sin embargo, el verso 15 dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El primer argumento que usa el salmista para convencernos a no escoger el camino del mal, para buscar ganancias, es que esas astucias, esos planes que usan los malvados, se basan en aprovecharse de otras personas, se basan en destruir, en pisotear a otras personas, pero al final ellos son los pisoteados, los malvados. Lo que dice acá, ¿por qué? Porque el Señor interviene. Es curioso, acá dice, el Señor se reirá de ellos, y la palabra en el original se trata de burlarse, Dios se burla de esas personas, está diciendo acá. ¿Y por qué se burla? Dice acá, porque Él sabe, Dios sabe, porque Él es el definitivo, el que tiene el control de las cosas que pasan, sabe cuál es el fin de esas personas, que no les va a ir bien, que parece que todo va bien, pero no va bien, les va a ir mal, les va a ir mal. Y de alguna manera aquí está implicado que en la soberanía de Dios, Dios ha establecido que la maldad que uno hace se le vuelva a uno en contra en algún momento. No es todas las cosas que dice acá el Salmo no son tan claras a simple vista cuando miramos a nuestro alrededor. No son tan claras, pero sí son reales. No son claras, ¿saben por qué? Porque pasa mucho tiempo entre que la persona hace el mal y el mal se le vuelve encima. A veces capaz que pasa 40 años, pasa una vida entera. Y uno no ve las consecuencias. Uno ve el hombre que de la nada, de golpe, se hizo una flor de casa. Y dice, wow, mira vos. Y sospecha, no sé, o escucha, o sabe, o qué, pero parece que igual nada pasó. Nadie lo atrapó, nadie hizo justicia contra él. Y uno dice, wow, mira vos. Y la gente, viendo esas cosas, se estimula a hacer lo malo. Lamentablemente lo que pasa en nuestro país, ¿verdad? La corrupción está por todos lados. Casi que uno siente que es imposible luchar contra eso, porque es como que es contagioso, porque una persona ve a alguien hacer mal y se estimula a copiar lo mismo, porque parece que no hay castigo inmediato de eso, pero sí dice Dios que sí hay consecuencias, sí hay castigo a la larga, y ese mal que uno pensó hacer al final se le vuelve a uno. Y nosotros tenemos que meditar en esto, aquí nos manda el Salmo, y tenemos que ayudar a nuestros hijos a pensar en esto, todo el tiempo, todo el tiempo. Una de las cosas para las que uso la televisión es para hablar con mis hijos, porque a mí no me gusta hablar de... Yo soy pastor de una iglesia y sé la vida de ustedes, o de otra iglesia donde he estado, sé lamentablemente las miserias, las consecuencias que algunas personas sufren por causa de sus errores, y no hablo de eso en mi casa, ni loco hablo de esas cosas en mi casa, son secretas, no ando contándole, ustedes saben, miren, esta familia hizo tal y tal cosa, y miren lo que le pasó, nunca digo eso, jamás. Pero creo que es bueno que uno hable con sus hijos, mostrándole, mira hijo, que parecía un fenómeno, mira qué desgracia. Y la televisión es bárbara, porque yo no me siento que estoy murmurando de nadie, sencillamente si observo cómo una persona quebranta una ley de Dios
y parece que no hay problema. Y le menciono a mi hijo, mirá vos, esta persona lo que está haciendo, mirá, interesante. Me ha pasado con técnicos de fútbol, a mi hijo mayor le gusta mucho el fútbol. Y a veces leyendo las noticias o viendo en la televisión, uno escucha que tal técnico dijo tal cosa de tal persona o le hizo hacer tal cosa, bueno, cosas que no son éticas, no son correctas. Y hemos hablado con mi hijo, esto va a traer consecuencias. No, papá, qué exagerado. Vas a ver, hijo, así no se hace. Esto no va a llegar muy lejos. Y tal cual. O a veces uno no tiene ese discernimiento, no sé, y no lo ve, pero sí sabe después. O sea, a veces uno lee, como dicen en Estados Unidos, el diario del lunes, y ya sabe con el diario del lunes cualquiera opina, ¿no?, de los resultados de fútbol, porque ahí ya uno sabe el resultado. Pero a veces uno, también por los medios de comunicación, los diarios, la televisión, ve cómo una persona está completamente arruinada en su vida. Y está bárbaro aprovechar eso para decir, mira, hijo, que hace unos años, este era el fenómeno, el rey del rock, era esta persona, mira vos, mira cómo está, arruinado, completamente. O este era no sé qué. Y aprovechar, de alguna manera, para inculcar a nuestros hijos que están creciendo y que están enfrentados a estas tentaciones, a que tengan cuidado. No todo es lo que parece. El que hoy es el vivo de la clase, nosotros sabemos por experiencia que dentro de 10 años va a ser el pobre hombre que quizás está con un trapito estacionando el auto cuando uno va a comer por ahí. Pero nuestros hijos no lo saben eso, no se dan cuenta y necesitan que usted se lo diga, ¿o no? Claro que sí. El que hoy deja la escuela, otro ejemplo que hoy, chicos, el que hoy deja la escuela para trabajar, para hacer plata más rápido, es el que dentro de 20 años está golpeando a la municipalidad para que le den una bolsa de comida. Es así. Y usted que sigue en la escuela y trata de cumplir con las cosas, es el que ahora parece que no ve el resultado, pero dentro de 20 años usted va a estar agradecido. Es lo que, de alguna manera, en palabras nuestras, es lo que está diciendo esto aquí. ¿Sí? En segundo lugar, los medios injustos, según este texto, consiguen más en el corto plazo, pero al final no perduran. Y esa es la gran tentación de esto. A simple vista es un atajo, digamos. Hacer injusticia parece que es conveniente porque se consigue más en forma inmediata, pero a largo plazo no perduran. Dice el verso 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Noten que acá empieza a hablar todo de asuntos económicos, porque ese es el gran punto detrás de esto de la envidia. Uno puede envidiar quizás, no sé, una mujer que no puede tener hijos, puede envidiar a alguien que tiene hijos. Una mujer que no se puede casar, puede envidiar a la que está casada. Un hombre, no sé, por cosas físicas. De pronto yo que estoy canoso puedo envidiar a otro que tiene pelo negro, no sé, por decir tonterías, ¿no? Pero no todo es económico, ¿verdad? La envidia afecta a otros asuntos de la vida. Pero acá el autor parece enfocarse en el tema de las posesiones, porque eso es muy común con el asunto de la envidia. Y empieza acá a desarrollar el asunto de que los malvados, por lo general, tienen más posesiones que los justos. Por lo general ellos logran más y más rápido. Y por eso empieza a decir, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y empieza a hablar, a contrastar otra vez a los justos y los malvados, pero todo el tiempo da a entender que los justos pasan necesidad en un sentido, o pasan aprietos económicos. No es que siempre les va fenómeno. No es que Dios a cualquiera de nosotros que se pone las pilas y empieza a leer la Biblia, a orar, a ir a la iglesia, le empieza a bendecir de una manera asombrosa. ¿Saben qué? Si pasara eso, las iglesias estarían llenas de personas que no buscan a Dios, que quieren usar a Dios para enriquecerse, pero no buscan a Dios. Dios es muy sabio. Dios nunca jamás promete, a pesar de lo que digan otros, que si usted busca a Dios, a usted le va a ir todo bárbaro. Y que Dios le va a prosperar, le va a bendecir, le va a sanar. Eso es mentira. Sería una necedad eso. Y Dios no es así. Sería tan necio como si yo, que quiero tener amigos y
pongo un aviso en el diario que cualquiera que sea mi amigo yo le voy a regalar dinero. ¿Ustedes piensan que voy a tener algún verdadero amigo por eso? Van a ser todos falsos. Gente que quiere dinero va a venir a buscar mi amistad, pero no amigos, no voy a conseguir ningún amigo así, ¿verdad? Dios jamás en la Biblia, en ningún lado, jamás Dios dijo que si usted le sigue le va a bendecir. Jamás, en el sentido que hoy se dice. Jamás. Lo que acá está diciendo, y está bonito, es que si uno es justo, Dios le va a auxiliar a uno en su necesidad, pero no que lo va a enriquecer. Y noten eso acá, es hermoso. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Noten. Conoce Jehová los días de los perfectos, y está hablando del largo de su vida, y la heredad de ellos será para siempre, de la descendencia de ellos. No serán avergonzados en el mal tiempo, hay un mal tiempo aún para los justos. Y en los días de hambre serán saciados, van a pasar días de hambre, pero Dios va a estar ahí proveyendo en esa necesidad extrema. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Noten el énfasis acá. Lo que está diciendo el justo no va a progresar tan rápido, pero va a ser firme en lo que hace, porque Dios le está sosteniendo. En cambio los impíos de pronto tienen una riqueza así como fulminante, pero Dios no les va a bendecir a lo largo. Y noten acá el verso 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y algunos comentaristas acá dicen, bueno, lo que está diciendo es que el impío, como Dios lo maldice, como Dios está en contra, toma prestado y después cuando llega el momento de pagar no tiene para pagar porque Dios no lo bendijo. Y en cambio dicen, el justo siempre da porque Dios lo está bendiciendo. Eso no es lo que dice acá. Acá está contrastando el corazón de dos clases de personas. Los que temen a Dios, los creyentes que reciben esa justicia de Dios, que aman al Señor, prestan o dan, como dice acá, dan. El justo tiene misericordia y da. Es una característica del corazón de un creyente, es dar. En cambio, el corazón de un malvado es pedir prestado y no devolver, porque su corazón es avaro. Porque él cree que la riqueza se consigue por medio de sus propios planes, de sus artimañas, de la fortaleza de su brazo, como dice antes, no del brazo de Dios. El justo, los justos creemos que la riqueza viene de Dios, es un don de Dios. Si yo tengo algo más de lo necesario para vivir es porque Dios me ha bendecido con eso y lo veo eso como un regalo de Dios y por medio de eso yo puedo bendecir a otros. Así ve las cosas un justo. En cambio, un malvado cree que lo que tiene lo tiene gracias a sus planes, su avaricia, su codicia, y toma prestado y a veces no devuelve. O te hace, en nuestras circunstancias contemporáneas, te hace hacer un trabajo y no te lo paga, ¿verdad? Te contrata para algo y después te busca el no sé qué y se hace el enojado y te echa para no pagarte. Sus planes, son los planes que ellos usan, ¿no? Y parece que les funciona, pero no. A propósito, un paréntesis un poco práctico, o bastante práctico, aunque todo esto es práctico. Lamentablemente vivimos en tiempos donde se nos estimula mucho la codicia que todos tenemos en germen, así como la envidia. Se nos ofrecen planes de todo tipo para comprar lo que se nos antoje, en las cuotas que podamos, que querramos, incluso a veces cuando hay más estabilidad económica te dicen, lleve hoy, pague dentro de 90 días, te dicen. ¿Verdad? Y uno siente que puede tener lo que quiera, cuando quiera. Total, después se paga y lo vas pagando. Y no estoy hablando en contra de sacar a crédito, la verdad, admito que la mayoría de las cosas que yo tengo las compré de esa forma, con mis tarjetas de crédito y fui pagando y pagué intereses muchas veces por esas compras que hice. No estoy diciendo que eso esté mal, pero ojo, acá está diciendo que una de las características de un creyente, un cristiano, es que tiene misericordia y da. Una persona que ama a Dios da, es un dador, es generoso. Pero yo he visto lamentablemente que cuando los creyentes ingenuamente aceptamos este juego que se nos presentan
los bancos, los comercios, lo que sea, y gastamos, y después pagamos, y vamos pagando, y pagamos los intereses, lo que sea, pero llega un momento que realmente ya nuestro sueldo no es nuestro, y lo único que hacemos es recibir el dinero que nos pagan y vamos cumpliendo con todo lo que ya hemos pagado y así, y no tenemos nada para dar a nadie, porque no nos sobra nada, ya está todo comprometido, y eso está mal. Nosotros deberíamos tener, y lo veo acá y en otras partes de la Biblia, tener algo aparte para ser misericordiosos y dar, porque estamos rodeados de necesidades genuinas. Otros textos de la Biblia nos enseñan a quién dar y a quién no dar. Hay gente que no debemos darle. El que no quiera trabajar, dice la Biblia, que no coma. Hay gente que quiere recibir pero no quiere trabajar. Bueno, a ese no hay que darle, ¿verdad? Pero hay gente que sí necesita ayuda. Hay gente que le pasa un imprevisto, un accidente, no sé, le pasa algo y necesita a alguien que le dé una mano. Y uno, si es movido por Dios a dar, lamentablemente si estás hasta acá con todas las cuotas, Dios te está moviendo el corazón y vos estás como resistiéndolo a Dios porque no puedes hacer nada, porque no hay forma de sacar lo que no tenés, ¿no? Y les animo, y cerramos este paréntesis, les animo a siempre considerar de tener un excedente para dar. Cumplir con el Señor, con la iglesia, si usted está comprometido con una iglesia, pero también aparte a personas que necesitan, porque hay personas que necesitan, ¿sí? Bueno, alguno se está revolviendo en el banco, perdón, no es no lo hice pensando en ninguno de ustedes, sino que es correcto, así es, para animarnos a hacer realmente, a vivir como Dios quiere. Yo no quiero decir cosas que acá no dice, pero sí está entrelazado en todo lo que dice acá, es que hay una bendición especial a las personas que en lugar de aferrarse a las cosas, se aferran a Dios y confían en que Dios le va a dar las cosas. Y Dios, una de las bendiciones que sí promete Dios no promete enriquecernos por hacer esto, pero sí promete regalarnos la capacidad de disfrutar aún lo poco que tengamos. Y algunos de nosotros, lamentablemente, que endurecemos nuestro corazón en estas áreas, no disfrutamos nada. Y otros que, por la gracia de Dios, hacemos lo que Dios quiere, tengamos mucho, tengamos poco, tengamos lo que sea, tenemos la bendición de Dios de disfrutar lo que sea que tengamos. Eso es lo primero que el Señor te quita cuando usted se pone en la actitud de un avaro, de un malvado. No disfruta usted nada, ahora se lo voy a mostrar. Un poquito más adelante. Dice el verso 22, porque los benditos de Él, de Dios, heredarán la tierra, y los malditos de Él serán destruidos. Bueno, se lo muestro ahora. ¿Qué significa esto de que los benditos de Dios van a heredar la tierra? Y dice acá, y los malditos de Él serán destruidos. Nota el verso 11. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán o se regocijarán con abundancia de paz. Y acá de nuevo lo mismo. Verso 22 habla de heredar la tierra. Y más adelante, si usted lo ve, sigue hablando de lo mismo. Varias veces menciona que Dios nos va a dar la tierra, vamos a heredar la tierra. Algunos creen que se refiere a la tierra de Israel. Dios había prometido a Abraham que dejara su parentela, se fuera a la tierra de Palestina, de Canaán, y que Dios le iba a dar ahí una tierra, le iba a dar una simiente, le iba a dar una gran nación, y a través de él iba a bendecir a todas las naciones. Y esa es la gran promesa que tuvieron siempre los judíos, de que Dios les iba a dar la tierra de Israel. El problema es que Jesús, en el Nuevo Testamento, Mateo 5:5 creo que es, tomó el versículo 11 que acabamos de leer y lo aplicó a los creyentes, a los cristianos, no solo a los judíos. ¿Sí? Cuando dice bienaventurados, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra o tendrán la tierra por heredad. Ahí lo hace Jesús más amplio que solo a los judíos. ¿Y a qué se refiere? Bueno, básicamente en la historia hay tres interpretaciones de esto, posibilidades. La primera es que sea al futuro reino de Cristo sobre este mundo, porque va a haber un reino en el futuro donde Cristo va a reinar en este mundo, no en el cielo, en este mundo. Y se refiere, o sea, por eso es en esta tierra, ¿sí? Y se refiere entonces a que vamos a los creyentes, como si fuera sinónimo de mansos serían creyentes, van a un día heredar la tierra en ese reinado de Cristo sobre este mundo. Es posible. La segunda posibilidad que vemos acá es
que han interpretado otros es que es prosperidad en general, usando la frase heredar la tierra como que Dios te va a bendecir con cosas de esta tierra, cosas de este mundo, ¿sí? Bienes materiales, no sé, terreno, una casa, o lo que sea, cosas de esta tierra, no solo del cielo. Es algo muy general eso. Y la tercera posibilidad, y es la que me gusta a mí pensar, es que Dios, el Señor, nos va a dar la capacidad de disfrutar las cosas de esta tierra, cosas que los malvados no pueden. No pueden. Y ahora les muestro otros textos, ¿sí? Y esto es posible porque los mansos, o los justos, como dice acá, son los únicos que ven todas las cosas como un don de Dios. Como es algo que Dios te da y uno lo agradece y lo recibe realmente con ese corazón lindo, por decir un adjetivo lindo, tierno, suave, que es de Dios y uno lo disfruta porque sabe que es de Dios, viene de Dios eso. El apóstol Pablo, curiosamente, dice en dos oportunidades cosas como esta. Dice, 2 Corintios 6:10, dice que está enumerando las cosas que le pasan a él, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, andaba Pablo, vivía Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué lindo esto. Pablo no tenía una gran vida, Pablo. No había acumulado bienes de este mundo, pero él sentía que lo tenía todo, vivía con ese gozo, como que tenía todo lo que necesitaba. En 1 Corintios capítulo 3, versos 21 y 22, Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dice Pablo a los creyentes de Corinto, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Parece una exageración esto. No puede ser literal, es obvio que no. En el sentido de que todas las cosas son nuestras. Pero sí en el sentido, otra vez, que nosotros por ser creyentes, en ese sentido, tenemos la capacidad única dada por Dios. Sea que tengamos mucho, tengamos poco, estemos como si lo tuviéramos todo. Noten en Eclesiastés, por favor. Si lo pueden buscar. Está un poco después de Salmos, está el libro de Eclesiastés, Proverbios, dice Salmos, Proverbios, después Eclesiastés. Busquen ahí, Eclesiastés capítulo 5, por favor. No se preocupen, sé que me faltan muchos versículos, no voy a ser tan detallista para terminar el Salmo. No vamos a irnos muy tarde. Eclesiastés capítulo 5. Noten ustedes. Verso 10. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Todo esto es vanidad. Verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos. Algún día voy a explicar este texto, pero solo pasamos, miren. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, dice el escritor, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Es un don de Dios que podamos gozar de nuestro trabajo. Noten, capítulo 6, verso 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea,
pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Interesante, porque el escritor se da cuenta que aún los malvados, si tienen algo, es gracias a Dios, porque Dios permitió que lo tuvieran. Pero Dios es casi como leímos antes, que se ríe de esas personas, porque les da todo lo que quieren. ¿Querés? Bueno, tomá, pero no la capacidad para disfrutar eso. Y no disfrutan. Y no disfrutan. Volvemos al Salmo 37 para redondear esto. Noten el verso 23, ahí estamos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Noten, si ustedes ven todo lo que vamos leyendo acá, se repite mucho de lo que ya dijo, pero con otras palabras. Va diciendo lo mismo, pero un poco cambiado, y siempre vuelve a los mismos asuntos. Siempre tiene que ver con que al final de todo, el malvado va a perecer y el justo va a ser bendecido. Va a poseer cosas, sus descendientes van a ser bendecidos. Esto que el salmista vuelva y vuelva a lo mismo con diferentes palabras, para mí es una buena pista de lo que tenemos que hacer nosotros. Así yo enseño a mis hijos, y así debe enseñar usted a sus hijos. No diciendo siempre lo mismo, tampoco diciendo las cosas una sola vez. Uno tiene que repetir, 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 y buscando alternativas, formas creativas de mostrar lo mismo. Aprovechando lo que su hijo te cuenta, lo que vas viendo, lo que sea, lo vas machacando y machacando y machacando. La única manera que nuestros hijos tengan los valores que nosotros tenemos es que nosotros nos pongamos las pilas y realmente seamos activos en comunicar. Y esta información que hay acá es muy importante. Es muy, muy importante. Yo diría que es fundamental para criar un hijo. Esto no tiene que ver, a veces, lamentablemente, en las iglesias cristianas hemos limitado la educación de los hijos a evitar que se porten mal cuando están en público, que sean educados, llamamos ser educados que le pegás si falta el respeto o cosas así. Pero tu hijo puede ser que sea un chico súper respetuoso, pero no sabe manejarse en este mundo en el que vivimos, porque no ha recibido en su casa instrucción, no le han bajado líneas, como decimos nosotros, en cómo manejarse entre la maldad sin ser un malvado más. Y eso es el tema de este salmo. Por Jehová, dice el 23, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Otra vez, en el contexto que veníamos hablando, aún un creyente a veces cae, tomamos malas decisiones, estamos mal. El Señor ahí está igual y te ayuda. No está diciendo que la vida de un creyente es todo color de rosa, es una maravilla, todo te sale bien. A veces metemos la pata, más de lo que nos gustaría, ¿verdad? Y acá promete que el Señor está igual ahí con nosotros. Compramos cosas que no deberíamos haber comprado nunca, no sé, tantos errores cometemos. Decimos cosas que nunca teníamos que haber dicho, etc. Decisiones. La mayoría a veces, o muchas de ellas, son equivocadas. El Señor ahí está, para sostener la mano, dice. Cuando el hombre cayere, ya leímos, verso 25. Joven fui, dice David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Noten qué lindo esto. Joven fui y he envejecido. El hombre que escribe esto es un hombre viejo. Porque otra vez, para que esto sea claro, hay que ser viejo para ver esto. Los jóvenes no lo ven esto, porque hace falta fe. A nosotros jóvenes necesitamos fe para no mentir, para no robar, para no estafar, para decir lo que es correcto, aunque parece que perdés ahí. Confía en Dios. A la larga vas a ver que es la mejor decisión. Cuando un día uno es viejo, acá hay algunos así, y miran para atrás a su vida y evalúa uno, y uno da gracias a Dios que en su momento, en esos momentos cruciales de la vida donde uno tiene la opción de elegir lo malo, da gracias a Dios que eligió lo bueno, aunque eso trajo consecuencias a veces de no ir tan rápido. Pero al final esos fueron los verdaderos momentos donde uno avanza. Todos esos caminos alternativos que surgen de maldad parecen bárbaros, pero al final terminan en desgracia. Y una persona con la vejez mira atrás, un creyente con la vejez mira atrás y dice, wow, yo cuando fui joven y ahora envejecido puedo ver un patrón en la vida. Que las personas que buscan a Dios, que aman a Dios, tienen un camino
firme, por decir así, consistente, porque el Señor está ahí. En cambio los otros son una cosa, una locura. Algunos están siempre postrados, ¿no? Pero a algunos parece que les va bárbaro, pues un desastre y así. Y no es todo dinero, ya lo terminamos viendo eso. En todo tiempo, dice el 26, esto es justo, lo mismo que vimos hoy, tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, repite lo mismo, y vivirás para siempre. Y acá empieza una nueva división, y yo puse acá: los medios injustos están en franca, directa oposición a Dios y a su mundo. Dios no los va a bendecir jamás. Si usted está tentado a hacer el mal, aquí hay argumentos para que no los haga. Primero, los medios injustos se basan en aprovecharse de otros, se le va a volver encima y usted va a ser el perjudicado. El segundo, los medios injustos a corto plazo parecen beneficiosos, a la larga no prosperan. En tercer lugar, los medios injustos se oponen a Dios y a su mundo. Dios no los va a bendecir jamás, jamás. Por eso dice acá: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados sus santos, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra otra vez y vivirán para siempre sobre ella. Noten que va introduciendo a poco el tema de la descendencia. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora habla de nuevo de la descendencia y va a terminar hablando de la descendencia. Hay gente, la verdad, en nuestra experiencia diaria, cotidiana de la vida, vemos gente que se ha enriquecido y murió en la riqueza. No es que al final de su vida se perdió todo, murió en la riqueza. Y a veces esto que está explicando este salmo, las consecuencias negativas de la trampa están en sus hijos. Están de pronto que ya en el mismo velorio, en la puerta, están discutiendo cómo repartir todo y estafarse uno al otro. Están familias completamente desunidas, en quebranto, en desgracia. No todas las bendiciones que llamamos nosotros bendiciones son bendiciones. Hay que mirar más allá, y es lo que está haciendo este salmo. Bueno, y sigue hablando acá, verso 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, lo mismo que dijo antes, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Dios nos defiende, Dios nos protege de la maldad de otros. No es mentira que para que a usted le vaya bien en los comercios, que es imposible hacer negocios si usted no miente. Mentira. Es mentira. No mienta. Si usted compra esa idea de que para tener un comercio usted tiene que mentir, porque es así la regla del juego, usted no tiene la bendición de Dios en su negocio. Usted va a conseguir a lo mejor prosperar, pero no con la ayuda de Dios. Y eso que consigue así le va a ir. Y su hijo que le ve mintiendo, porque su hijo le va a ver, tarde o temprano va a ver, mintiendo. Su hijo, en el corazón de su hijo usted se está sembrando maldad y su hijo un día se le va a volver en contra. Su hijo no lo va a respetar a usted más. Usted no va a poder liderar a su hijo si su hijo le ve a usted mentir y hacer trampas. ¿Qué autoridad va a tener usted con su hijo? Y usted piensa que no pasa nada. Sí que pasa. ¿Cómo no va a pasar? Si ese es el mundo de Dios. No podemos ir en contra de Dios y que nos vaya bien. Tarde o temprano nos va mal. Perdón que me quiero dar aplicaciones concretas y terminar por el horario, pero piense, por favor, piense. Pensemos todos nosotros, ¿sí? La gente suele decir, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Porque eso es lo que nos parece a nosotros. Que acá vale todo, que todo se permite, que Dios no se mete tanto. Porque lo que está diciendo acá y lo que dice en general la Biblia es que Dios no es que permita. Tarde o temprano las personas pagan. Por eso estamos diciendo acá que hay que mirar hacia adelante, hacia el fin de la vida. Tarde o temprano las personas pagan. No es que en el momento que miente una persona le cae un rayo y lo parte en dos, no. Pero tarde o temprano sí hay consecuencias. Y por eso la persona de fe es la que persevera en el camino del bien, porque por fe, no por vista, cree que sí vale la pena hacer lo que Dios dice y que no sirve tomar, digamos así, atajos. No sirve.
Y por la fe lo creemos eso, porque no lo vemos en el momento. Y noten ustedes, termina acá, hablando del verso 34 hasta el final. Yo le puse acá: los medios injustos arruinarán la vida de los malvados y aún la de sus descendientes. Es más de lo mismo, noten, y lo leemos nomás y algún comentario que surja. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra otra vez. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás en el futuro. Vi yo al impío sumamente enaltecido, dice, y que se extendía como laurel verde, completamente agrandado. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Desapareció. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. ¿Ven? Lo mismo. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza, y en el tiempo de la angustia, otra vez, hay tiempo de angustia para el justo. No es todo bárbaro, pero Dios es el que te sostiene en ese tiempo. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Para mí es un ánimo pensar en esto. Y otra vez, las aplicaciones procuramos que sea para cada uno de nosotros, pero piense en forma indirecta que acá hay material, muchísimo material precioso para usted y para mí, para hablar en casa, con sus hijos y aún con los jóvenes de la iglesia. Para hablar en reuniones de jóvenes en una iglesia, no sé, tenemos que hablar de estas cosas. Si no, es como que el mundo nos gana a nosotros, se nos mete. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por guiarnos a vivir en medio de cómo vivir en medio de las presiones de esta vida, pero sobre todo damos gracias por lo que hablábamos al principio. Realmente nosotros nos damos cuenta que no somos mejores ni más que nadie, somos iguales, y solo por tu gracia hemos sido librados de la ceguera en la que vivíamos, el vacío existencial, el vacío de propósitos, de no entender realmente el valor que Cristo tiene, que tu reino tiene, tu palabra, tu persona. Y gracias, Señor, porque un día a la mayoría de los que estamos aquí nos iluminaste para poner las cosas en el lugar y seguirte a ti, Señor. Damos gracias por esa justicia de Jesucristo que se nos ha sido puesta a nuestra cuenta. Y rogamos, Señor, ruego para que cada uno de los que está aquí en algún momento pueda tener la certeza de que tú le has perdonado todos sus pecados, que le has limpiado, le aceptas, no porque ha tratado de ponerse las pilas o reformarse, sino porque Cristo es ahora el que les salva a tal persona, Señor. Por favor, obra en cada uno, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que está aquí. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén.